Bien, y tal como lo prometimos hace algunos minutos, vamos a darnos el gusto de dialogar con un escritor, con un investigador que se llama Sergio Pujol, que es muy conocido, que tiene obras muy importantes que indagan en la música popular argentina y en sus creadores más fascinantes, como es el caso de lo que estamos escuchando y de lo que trata su último libro, que se llama Oscar Alemán, La guitarra embrujada. ¿Cómo va, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. Pero es un gusto poder volver a comunicarnos con vos. Ya te tenemos casi como columnista, por lo menos más o menos, ¿no? Una vez al año nos comunicamos con vos, pero bueno, siempre tenés libros nuevos para charlar. Sí, así parece. Ahora con una vieja obsesión, una obsesión casi personal, que por supuesto reviste interés público, me parece. Por eso me aboqué estos últimos 3 años casi exclusivamente a trabajar sobre su vida, ¿no? Oscar Alemán. Recién estaba escuchando la cortina. Esta es una grabación con Jorge Anders del año 73, y cada vez que me presenta en una entrevista, ¿no?, desde hace unos días de que salió el libro, ya he hecho algunas notas, generalmente lo hacen con alguna música, algún registro de fondo de Oscar Alemán, y me sorprendo, ¿no? Me sorprendo del swing, de la calidad de Oscar, y de algún modo eso me reconforta. Digo, bueno, valió la pena hacer un libro para poner en valor la obra de un tipo que fue muy conocido, muy querido, fue uno de los verdaderos ídolos populares que tuvo la música argentina, que estuvo olvidado durante muchos años, que volvió en los últimos 10 años de su vida de una manera bastante peculiar, porque visitó la Argentina en el 68 de Duke Ellington y preguntó por él. Lo había conocido en la Francia de 1933, cuando Oscar tocaba con Josephine Baker. Se lo había querido llevar a la orquesta Josephine Baker, pero la Josephine dijo que no, que lo necesitaba a su lado, y que murió en 1980, murió hace ya varios años, y sin embargo es el único músico de la era pre-60, digamos, el único músico argentino de jazz, mejor dicho, anterior a los años 60 y 70, cuyas grabaciones siempre estuvieron al alcance del público, siempre se reeditaron en forma discontinua, de modo incompleto, como son las reediciones en la Argentina, en términos generales, pero de alguna manera el aficionado siempre tuvo algún disco de Oscar Alemán en la batea, y en estos últimos años, por supuesto, online y en los sitios donde se puede bajar música, ¿no? Donde sí hubo y sigue habiendo una afición por la música de Oscar Alemán es en los círculos jazzísticos internacionales. No vamos a decir que es una figura tan conocida como su contemporáneo y amigo Django Reinhardt, pero de cualquier manera hay que tener presente que en el año 2009, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, un crítico y coleccionista holandés llamado Hans Koert preparó y subió un blog que todavía existe, un blog sobre Oscar Alemán, exclusivamente sobre Oscar Alemán, y es muy curioso eso, y ellos hablan de los alemaníacos, y ahora están muy entusiasmados porque por supuesto les mandé el libro y le dedicaron un espacio, lo estuvieron posteando, pero bueno, esto habla de la permanencia de Oscar yo diría en 2 planos. Uno, que podría ser la memoria cultural de los argentinos, porque reitero, fue muy popular, sobre todo en las décadas del 40 y 50, y el otro plano es el del plano de los aficionados al jazz en el mundo entero, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Hay otro libro escrito sobre Oscar Alemán o es la primera biografía? Hay un libro muy bueno, fotografías, un verdadero álbum, una investigación gráfica con algunas fotos realmente muy notables de los hermanos Iácona, que salió hace 3 años ya. Esta es la primera biografía de Oscar Alemán. Mirá vos, también eso es curioso, sí, por la dimensión de su figura y también por los ribetes cinematográficos de su historia, digamos. Es curioso que nadie se haya detenido hasta ahora a escribir un libro sobre él. Sí, es curioso, se han escrito cosas sueltas. Bueno, yo mismo he publicado, he aprovechado siempre el calendario y las efemérides, ¿no? Para escribir algo sobre Oscar. En realidad, el déficit es más general y es más grave. Hay pocos trabajos sobre determinados capítulos o aspectos del pasado musical argentino. Se ha escrito mucho sobre tango, sí, se ha escrito mucho sobre rock. Hay poco escrito sobre folclore, cosa que tal vez sea más sorprendente aún que la ausencia, la vacancia de investigaciones sobre jazz, y sobre jazz se ha escrito muy poco, ¿no?
Este año, unas semanas antes de la salida de mi libro, salió un libro muy bueno de Berenice Corti. Estuvimos hablando con ella hace unos programas. Es un excelente trabajo que yo tuve el honor de presentar en el Club Bebop hace unos días atrás. Y la verdad que después habría que remontarse a mi libro Jazz al Sur, que salió en el 92, yo lo reedité en el año 2005, y hay algunas otras cosas sueltas, pero muy poco, sobre una música que obviamente no nació en la Argentina no ocupa un lugar central en la historia internacional del jazz, pero en la Argentina de cualquier manera se practica y se escucha jazz prácticamente desde el origen del jazz, desde el momento en el que el jazz se difunde por el mundo entero, allá por los años 20, y el país ha producido a grandes músicos, ¿no? Por lo menos hay un puñado de verdaderos talentos del género, como han sido, como son, mejor dicho, Lalo Schifrin, el Gato Barbieri, el Mono Villegas, y muchos otros, ¿no? Guillermo Klein es un joven arreglador que vive en Nueva York y está considerado uno de los arregladores más importantes del jazz contemporáneo, y en ese lote está Oscar Alemán, como bien señalás vos, con una vida que tiene ribetes legendarios, que por momentos parece sacada de alguna de esas novelas inglesas naturalistas tipo Charles Dickens de fines del siglo XIX, porque tuvo una infancia muy pobre y además atravesada por una serie de desgracias, pero también tiene algo de realismo mágico, ¿no? Porque ese muchacho chaqueño que queda huérfano de padre y madre estando en Santos, Brasil, a los 12 años, y que se salva a través de la música, se salva porque se enamora de un cavaquinho, con muchísimo esfuerzo logra comprar este instrumento típico de Brasil, y empieza, a tocar a la gorra y a ganarse la vida de esa manera, hasta que un guitarrista muy notable de Brasil, hoy lamentablemente olvidado, Gastón Bueno Lobo, lo escucha en la calle y lo invita a formar un dúo, y ahí empieza realmente la vida artística de Oscar Alemán, si bien en su infancia había integrado el Sexteto Moreira con su padre y con sus hermanos, así que es una vida de artista popular, de un origen muy humilde, reitero, y que llega a convertirse en los años 30 en uno de los 2 o 3 grandes guitarristas de jazz del momento, ¿no? Es impresionante, realmente. ¿Y qué desafíos te planteaba esta biografía? Mira, el primer desafío que tiene todo biógrafo es el tema de las fuentes, ¿no? Es decir, dónde recabar información, en dónde preguntar. En el caso de un tipo que nació en 1909 y que murió en 1980, lógicamente los contemporáneos o la gente que lo conoció personalmente o quienes tocaron con él, no son muchos los que han sobrevivido a esa época. Claro. En algunos casos, hubo una dificultad insalvable. Por ejemplo, él fue muy amigo de Horacio Salgán. Yo no pude hablar con Horacio, hablé con César, con el hijo. Horacio está bien de salud, pero es un hombre muy mayor, está completamente retirado, entonces me hubiera gustado entrevistarlo en otro momento de la vida y haberle podido preguntar un montón de cosas. Después encontré algunos artistas que habían trabajado con él. Raúl Casanova es un violinista que tocó en los años 50 con él y vive en Crespo, provincia de Entre Ríos. Me fui allá, es un señor muy mayor, pero me confió algunos secretos de su vida con Oscar, ¿no? Así que esa es la primera dificultad, el tema de las fuentes. Y después el otro problema es que Oscar fue un músico trashumante. Oscar pasó una parte de su adolescencia en Brasil. En el año 1927 se vino con Gastón Bueno Lobo a Buenos Aires, estuvo solamente 2 años, y en 1929 se sumó a la compañía de un cantante y zapateador norteamericano llamado Harry Fleming. En las filas de esa orquesta Oscar descubre realmente el jazz y aprende a tocar jazz, se lo lleva a Europa y está en Europa hasta 1940, es decir, está en Europa hasta el momento en que los nazis invaden Francia. Él vivía en París y se sentía prácticamente un ciudadano francés, y ahí con su mujer francesa, después de una serie de episodios violentos, deciden venirse a la Argentina y empezar prácticamente de cero, porque había un vago recuerdo de un guitarrista negro chaqueño que tocaba tangos en el trío Víctor, y en dúo con Gastón Bueno Lobo, en un dúo llamado Le Loops, pero la verdad es que no había demasiado conocimiento de Oscar Alemán, al punto que muchos lo creían cubano o brasileño. Así que se tiene que reinventar un poco, y en muy poco tiempo, en 2 o 3 años, se convierte en uno de los principales animadores
de la noche argentina en un momento de gran crecimiento, digamos, del mundo del espectáculo, de cierta bonanza económica, del acceso de los sectores populares no solamente a mejores condiciones de trabajo y a mejores sueldos, sino también a la posibilidad de disfrutar y de gastar un poco más. Así que esa es la época de oro en la Argentina de Oscar. Por lo tanto, estas mudanzas permanentes, los años de ostracismo, porque en los años 60 está prácticamente retirado, dificultan el trabajo, pero también son un estímulo, ¿no? Claro. Porque, digamos, al investigar un tema que no estaba investigado, hay un estímulo muy grande. Hay una dificultad porque uno no tiene dónde apoyarse, pero también hay un gran estímulo porque sabe que, bueno, que está haciendo un trabajo, en cierto modo, original, ¿no? Claro, claro. Y también pensaba por ahí en las declaraciones del mismo artista que bueno, el biógrafo tiene que chequearlas de alguna manera a ver si lo que cuenta realmente es todo verdad o hay por ahí ficciones como para ir acomodando la historia. Exactamente. Hay un relato autobiográfico en todo artista y el biógrafo de algún modo debe ir contra ese relato, no necesariamente para desautorizarlo, pero en todo caso para ponerlo en cuestión, ¿no? Para hacer una crítica de ese relato. Finalmente el biógrafo hará otro relato, no necesariamente el definitivo, con toda seguridad no el definitivo, pero hay una tensión ahí entre lo que el biografiado ha dicho de sí mismo, de su época, en este caso de su música, y lo que va construyendo el biógrafo a partir de esa palabra y de otras palabras y de otros testimonios y de otras percepciones también, ¿no? Eso lo vuelve especialmente interesante el trabajo del biógrafo, y en ese sentido me parece que la distancia temporal, lejos de ser un impedimento, ayuda, ¿no? La única oportunidad en la que trabajé con una biografía estando la biografiada viva fue con Mariana Walsh, a partir de una serie de entrevistas que le hice a ella. El trabajo quedó bastante bien, pero yo nunca pensé que era mi mejor trabajo biográfico, ¿no? Claro. En cambio, con Yupanqui o con Enrique Santos Discépolo, y en este caso con Oscar Alemán, está esta mediación temporal que, por supuesto, dificulta el hecho de no contar con la versión del biografiado, no poder hablar con él, ¿no? Esa es una de las fantasías de todo biógrafo, poder preguntarle a su objeto de estudio, ¿no? Claro. Esas dudas que a uno de algún modo lo van aguijoneando a lo largo del proceso de investigación. Pero también la distancia, reitero, me parece que es positiva, es buena para poder armar un relato en algún sentido más verosímil, por lo menos en términos de investigación, ¿no? Y en esta investigación, ¿qué cosas descubriste que no estaban contadas en los relatos que circulaban sobre Oscar? Hay un par de cosas que me parece al lector de estos temas, y sobre todo a la persona que conoce a Oscar Alemán, pueden llegar a llamarle la atención o a sorprenderle incluso, ¿no? El grado de reconocimiento que tuvo en Francia, por ejemplo, ¿no? Yo me tomé el trabajo de consultar revistas europeas de jazz de los años 30, algunos periódicos también, y la verdad es que Oscar Alemán, que era un hombre muy arrogante y que ese discurso autobiográfico era un discurso donde exaltaba justamente sus logros internacionales y el lugar que ocupaba en el jazz internacional, bueno, eso en algún momento de la vida de Oscar se convirtió en un relato casi mítico, ¿no? Que despertaba también muchas sospechas en mucha gente. Bueno, pues no, en verdad fue un hombre muy reconocido en su tiempo en Europa, y fue considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿no? Eso, por supuesto, los aficionados lo tienen entre los mejores, pero una cosa es el gusto personal. Por otro lado, el hecho de que sea argentino obviamente hace que seamos un poco más hinchas de él, ¿no? Claro, que sí. si no lo fuéramos, pero también encontrar el nombre de Oscar en letra de molde, en avisos en diarios, dirigiendo su propia orquesta en Francia, grabando sus propios discos en Francia. También resulta evidente cuando uno investiga la vida de Oscar en Europa, lo traumático que fue para él, obviamente no solo para él, pero estamos hablando de Oscar Alemán, la caída de Francia en manos de los nazis, una circunstancia que lo obligó a volver a la Argentina. De lo contrario, él hubiera seguido su vida en Francia, y esto es un aspecto también muy rico, ¿no? de la investigación. ¿Cómo se vinculó él con el país de origen? ¿Qué lazos lo unían a la Argentina? Eran lazos lábiles,
Pocas cosas tenía Oscar en la Argentina, la familia se había disgregado, sus padres habían muerto, sus hermanos, algunos estaban en Brasil sin que él supiera exactamente dónde, otros habían desaparecido en la Argentina, no tenía un público, tuvo que construir un público, o sea que en realidad Oscar tuvo que hacerse argentino, ¿no? Y esto es interesante también, casi te diría yo como reflexión teórica sobre lo que es la identidad nacional, el rol que juega la cultura en la construcción de esa identidad nacional, y finalmente un aspecto que me parece muy interesante del tema, y al que yo le dedico bastante en la biografía, aunque no es un ensayo teórico ni mucho menos, es un relato biográfico, es la relación de Oscar con lo que yo llamaría el cosmopolitismo popular. Ajá. Y cómo esa relación que él tiene con las músicas del mundo, con el jazz, pero no solo con el jazz, con la música brasileña, con la música europea, con el fado, con la música cubana, etcétera, cómo esa relación con el cosmopolitismo popular funciona en una sociedad como era la Argentina de los años 40 y 50, tan orgullosa de su propia música, donde se celebra la cultura nacional y popular, y donde sin embargo, a pesar de esa celebración, a veces cierta sobreactuación de lo nacional y popular, sin embargo, un artista internacional como era Oscar Alemán, no solamente es bien recepcionado, sino que además cumple un rol muy activo en ese momento, ¿no? Con lo cual, algunas nociones un tanto cristalizadas sobre lo que es y no es argentino, de algún modo se ven sacudidas o se ven cuestionadas a partir de estos descubrimientos, ¿no? Te diría que es como una de las líneas de investigación que más me interesa, la relación del público argentino con el jazz, con el rock, es decir, con músicas que no nacen en nuestro país y que sin embargo de algún modo el público argentino las adopta casi como suyas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y me quedé pensando, como para ir cerrando la nota, una preguntita más, vinculado más a la indagación desde el punto de vista musical. El libro también hace eje, le da algunos capítulos a desmenuzar un poquito más lo que construyó como lenguaje Oscar. Sí, absolutamente. Yo cuando escribo sobre música quiero escribir sobre música. Uh-huh. Es decir, para mí es muy importante el contexto. Yo no soy musicólogo de carrera, lo mío tiene más que ver con la historia, con lo que podríamos llamar una historia social de la música, uh-huh, social y política de la música, pero tampoco le escapo al bulto. Me parece que si uno escribe sobre música, bueno, tiene que abordar la materia musical, en este caso la interpretación. Oscar compuso unos cuantos temas, pero obviamente como todo gran creador de jazz, por lo menos de esa época, trascendió como intérprete y como un gran improvisador. Sí. Y en ese sentido realmente, ¿no? Otra de las cosas que pude corroborar, otra de las sospechas que pude corroborar es su calidad interpretativa, su brillante técnica, o como se decía en aquellos años, las cosas que hacía con la guitarra Oscar, que en cierto modo trascendían el fenómeno estrictamente musical. Él era un gran showman, él era un gran entertainment, como dicen los yankees, y era un tipo que lograba galvanizar la atención de su auditorio con recursos legítimamente musicales, pero también con cierta puesta en escena, con una manera de bailar, de moverse mientras tocaba la guitarra, o ciertas piruetas y destrezas, como por ejemplo llevarse la guitarra a la espalda y tocar a ciegas, o pasar la mano izquierda por encima del diapasón, ¿no? O tocar con una sola mano, con la mano izquierda. Esas cosas las hacía con bastante frecuencia y por supuesto eso despertaba la admiración de la gente. Había en él un deseo de embrujar al público, de ahí un poco el subtítulo del libro, La guitarra embrujada, de convertirse en una especie de hechicero que hipnotiza a la gente el tiempo que dura el espectáculo, el show, de entretenerlos, de sacarlos un poco de la realidad, ¿no? Y eso también me parece una cosa bastante original en él, ¿no? Porque en otras investigaciones que hice, en el caso de Atahualpa o en el caso de Discépolo, estamos hablando de artistas que constantemente estaban haciendo referencia a la problemática argentina, a la pregunta por la identidad, es decir, escuchando esas músicas, que desde luego son maravillosas, y esas letras, uno se introduce más a fondo en la sociedad argentina. En cambio, me parece que el efecto que produce la música de Oscar es diferente, ¿no? Es un efecto que tiene más que ver con salir, con escapar un poco de eso, y transportarnos a un plano completamente lúdico, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver con la música de Oscar y tiene que ver también con un momento particular del jazz
que es el momento en el que el jazz no solamente se lo escucha y se lo aprecia como una maravillosa música instrumental, sino que también cumple una función importante en el entretenimiento, porque al jazz se lo escucha mientras se lo baila, forma parte del menú de músicas para bailar y ocupa un lugar muy importante en ese menú. Esa realidad prácticamente desaparece a partir de los años 60, no porque la gente deje de bailar, sino porque la gente empieza a bailar con otras músicas y de otros modos, hay otras prácticas dancísticas, y ahí es cuando empieza el ocaso de Oscar, justamente, ¿no? Es decir, cuando siente que su época ha quedado atrás, y pasarán algunos años, se dará este episodio que comenté al comienzo de la nota con Duke Ellington para que su música vuelva a ser revalorizada. Y afortunadamente se pudieron registrar algunas obras en los 70. Sí, efectivamente, 3 discos long play. Vos fíjate que él en el año 72 graba el primer disco de larga duración. Él había grabado por última vez en 1957, o sea que está 15 años sin grabar, ¿no? Y él, llega al mundo del vinilo cuando el vinilo ya tiene más de 20 años de historia, ¿no? Esto habla de un olvido, que llevó un buen tiempo, pero afortunadamente de una recuperación que le permitió, ya te digo, grabar 3 discos en la década del 70, que no era poco para un músico de la edad de Oscar, cuyo público tenía más o menos su misma edad, aunque llega también al público joven. Hay muchos rockeros de la primera camada del rock nacional, gente como Delmiro Molinari, Pajarito Saguri, Claudio Gavis, que eran grandes admiradores de Oscar Alemán, ¿no? Que eran fans de Oscar. Incluso Claudio Gavis llegó a tomar algunas lecciones de guitarra, ¿no? con Oscar, porque Oscar en los 60 se ganó la vida dando clases de guitarra, ¿no? Mirá vos. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un libro que yo todavía no tuve la suerte de tenerlo en mis manos, pero lo voy a ir a comprar en breve porque es una temática que me interesa muchísimo. Y bueno, son libros que aportan mucho a esto que estabas hablando vos cuando arrancábamos la nota, que es indagar en la música popular y en sus creadores, un terreno que todavía tiene mucho por recorrer. Hay mucho por recorrer, sí, hay mucho por recorrer. Bueno, Sergio Pujol, muchísimas gracias por la nota. Un gusto conversar con vos como siempre. Abrazo grande y felicitaciones por tus trabajos. Gracias, muy amable.